en cuánto puedo invertir en determinados instrumentos, ¿no? Que básicamente si graban los impuestos o la legislación quiere proteger lo que es la industria peruana o local, para ser más exacto, busca justamente que todas las inversiones se canalicen en Perú y un menor porcentaje hacia el exterior. Eso nos limita a poder diversificar ese portafolio. Entonces, por eso que también es una restricción. Y luego está el punto de las circunstancias únicas, no dice que son los deseos o circunstancias personales. En este caso que dice de determinadas clases de activos, métodos de ciertas actividades, preferencias particulares, restricciones a la venta de activos, es decir, puntos que pueden influenciar basado en lo que es la intuición o lo que es la creencia de cada persona. Entonces acá vamos a ver lo que es una declaración de política de inversiones, que es básicamente lo que ustedes tienen que plantearse al momento de querer formar un portafolio para poder asesorar. Dice un ejemplo: el señor Pedro vive en el país X, tiene 60 años. En este caso dice que goza de buena salud, ¿no? Porque tenga 60 va a ser un viejito, ¿no? Se acaba de jubilar y vive solamente con su esposa, y luego de una vida de arduo trabajo y esfuerzo por ahorrar acumula un patrimonio de $2 millones, lo cual no es nada especial, ¿no? Incluye su ahorro previsional, así como un ahorro corriente y cuyo retorno es su única fuente de ingresos. Su portafolio, en este caso, dice, se compone a depósitos de plazo fijo en bancos con rating local de AA, triple A en este caso. ¿Qué tipo de bancos estarían dentro de esa categoría AA? A triple, mejor dicho. En el caso peruano, lo llevamos este ejercicio. Por eso que les había determinado lo que es el análisis de estos instrumentos. Acá ya ven el ejemplo que sí existen los depósitos a plazo fijo como parte de un portafolio, ¿no? Es algo que no es que está excluyente dentro de lo que es parte de su composición. Tenemos que disminuir el riesgo y eso lo vamos a hacer con estos instrumentos. Con rating local AAA, básicamente, como les había dicho, son los bancos grandes. Por eso que el señor confía, porque tiene una edad de 60 años. Cuando la edad también influye en lo que es el tema del riesgo, el perfil es distinto. Una persona más joven es más aventada, porque tiene tiempo para poder recuperar si pierde. Una persona de 60 años no va a asumir semejante aventura, ya que es limitado el tiempo y además el tema de que no va a tener otros ingresos adicionales. Ese es un aspecto importante, ¿no? Y él busca que sea un perfil conservador. Es lógico que tenga que incurrir en esta clase de portafolio que es moderado. Un portafolio conservador también es dentro de esta lógica. Entonces dicen, el 30% de esos depósitos de los bancos A1. Bonos de muy poco riesgo, 30%. Entonces vamos a definir nuevamente la clasificación de esos instrumentos. Comenzamos aquí con los de nivel de riesgo bajo. Vamos a ver. Nivel de riesgo bajo, primero vamos a tener los depósitos. En este caso son a plazo fijo. En el caso peruano vamos a tener, como les dije, dos bloques, ¿no? La banca múltiple y lo que es básicamente los microbancos. Luego, dentro del nivel riesgo bajo, también tenemos los bonos. Pero tenemos los bonos en primer orden, que son los bonos públicos. Es decir, bonos emitidos por el gobierno de cada economía. Es decir, se les llama comúnmente bonos soberanos. Los bonos de menor riesgo a nivel mundial siempre son los de Estados Unidos. En el caso de Perú,
si vamos a ese ejemplo, ¿quién emite estos bonos? Los bonos soberanos locales. ¿Quién lo emite? ¿El Banco Central o el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Cuál de las dos entidades? Les digo porque ustedes al fin y al cabo van a indagar en extraer información de estos bonos, porque también van a ser parte del portafolio que van a construir. Entonces, por eso estamos clasificando lo que es el nivel de riesgo. Bonos soberanos emitidos por el gobierno de cada economía, que llamamos soberanos, en el caso peruano lo emite el MEP. Entonces ya sabemos que de ahí vamos a poder hacer nuestro research correspondiente para poder indagar cuál es la tasa emitida de los bonos soberanos peruanos. Ahora entramos en una categoría que diga nivel de riesgo moderado. Y aquí van a entrar los bonos privados. Es decir, todos los bonos que ustedes han considerado dentro de lo que es la evaluación de sus empresas. Los bonos privados, justamente, que son canalizados en el mercado de valores y que son emitidos por cada empresa que requiere financiamiento. Igual que el gobierno también requiere financiamiento por ser interbonos. La diferencia es que el respaldo que tiene estos bonos se basa con las finanzas públicas. Y los bonos privados se sustentan con los ratios financieros que ustedes ya han tenido que revisar ese análisis y por ende que esto genera lo que es una calificación crediticia. Luego tenemos de los bonos privados lo que son los commodities. Los commodities, en ese caso, ¿qué representan? Una forma de transar bienes en el mercado de valores a un precio de hoy versus un precio futuro. Esos commodities pueden ser ligados al sector minero, sector agrícola, y básicamente la ganancia es igual que lo que es renta variable, es el diferencial de precios. Commodities, por ejemplo, que son los metales, ¿no? Los metales que conocemos comúnmente, el oro, la plata, el zinc, el estaño, todos se cotizan. Esos metales también tenemos lo que es en agrícolas azúcar, tenemos también lo que es petróleo, etcétera. Es decir, puedo nombrar una serie de commodities que ustedes también van a incursionar dentro de lo que es la adición en el portafolio que están construyendo. Es decir, dar una porción de estos commodities que actualmente cotizan en la bolsa de valores en forma general, porque la bolsa de valores no solamente se centra en lo que es Perú, sino también a nivel mundo. Estos commodities justamente se generan basados también por la compra y venta. ¿Y qué puede influenciar sus precios? Básicamente por ligado a lo que son los sectores económicos, a lo que son el tema de las guerras. Por ejemplo, si hay guerras en Irak, automáticamente ¿qué va a pasar con el precio del petróleo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Bueno, acá veo que nunca contesta, o sea que yo me voy a responder solo. Va a aumentar. ¿Por qué? Porque básicamente al ver escasez, el petróleo eleva su valor, se vuelve escaso. Entonces, todas esas condiciones van a poder justamente determinar si efectivamente va a crecer o va a caer el precio del commodity. Ese es el punto básico dentro de este análisis. Ustedes como economistas tienen que darle ese view para poder justamente predecir cuál de estos commodities consideran pertinentes a agregar para mejorar lo que es la rentabilidad. Y luego el tercer bloque, que es nivel de riesgo alto, ¿no? En este caso ya es la categoría de lo que es renta variable. Entonces ahí estoy considerando varios
instrumentos financieros que pueden generar riqueza si se apunta hacia cuál de ellos se va a combinar, y basado justamente en el perfil que está generándose en lo que el inversionista quiere, ¿no? Bajo, moderado y agresivo. Entonces, volviendo al ejemplo de aquí. Entonces, el señor tal tiene portafolio basado en depósitos a plazos fijos, bonos de muy poco riesgo, que son en este caso los bonos públicos, y las acciones más líquidas, en este caso de la bolsa de Estados Unidos, que es el 40%. El porcentaje que coloca aquí básicamente es una ponderación que él ha dado en función a lo que es pertinente asumir en base al riesgo. Para que no sea tan riesgoso, han generado dos fuentes importantes de lo que es atenuar ese efecto, con lo que es depósitos y con lo que son los bonos públicos. Pero el tema de las acciones agrega que sean más líquidas. Recuerden que para poder lograr un mayor margen de ganancia, la frecuencia de negociación tiene que ser alta. Entonces, eso le va a poder dar la opción de que finalmente se traduzca en un crecimiento del precio. Así que si ustedes han valorizado una empresa que el potencial crecimiento es 250%, imaginemos, pero su nivel de liquidez es 0%, entonces, ¿cómo se va a llegar a ese crecimiento? Recuerden que no solamente los estados financieros son parte de lo que refleja el movimiento bursátil, también lo es el tema de la preferencia del inversionista, la demanda. Si no hay demanda, ¿cómo va a incrementarse ese precio? Por eso todo análisis tiene que acompañarse con los indicadores bursátiles y financieros. Si ambos van a la par, entonces sí hay probabilidad y sustento de que la acción que ustedes han valorizado crezca. Si no, va a mantenerse flat. Y lo pueden comprobar, validar con lo que es la historia. Si se ha mantenido siempre flat en los últimos 5 años, no vamos a esperar que de la noche a la mañana crezca 200%. Sería algo inusual. Por eso que es importante ver la liquidez, que justamente resalta ese ejemplo. Dice, además, este señor tiene una casa propia, bueno, agregando las características que posee, cuya hipoteca ya terminó de pagar, entonces no tiene necesidades de, como se dice, de deuda en esa parte. Y para tener su necesidad necesita, en este caso, estima $60,000 anuales después de impuestos. Dice que además requiere $30,000 para proveer los gastos de sus nietos, es decir, vamos a agregar que $90,000 en este caso. Se estima que la inflación sea del 3% cada año y dice que en el país que estamos enfocando el ejemplo se debe pagar 10% de impuestos sobre la rentabilidad de su portafolio. En ese caso se considera una reserva de liquidez aproximada de 12 meses de gasto. Entonces, ¿qué nos da este ejercicio? Primero, entender las características, dice, pero tiene la intención particular de no invertir en empresas de los siguientes sectores. Ahí viene el punto de las restricciones que les había comentado, ¿no? ¿Por qué? Porque si un agente, un inversionista tiene cierto perfil basado en lo que es su experiencia o lo que ha podido escuchar en las noticias, que el aspecto económico está en cierto sector económico distorsionado a la baja, va a ser temeroso de incurrir en ello. Entonces, por eso que es precavida la persona y hace esa aclaración. En el ejemplo dice, primero que no va a recurrir a lo que es inversión en bebidas alcohólicas, depende del señor sistemio, ¿no? En el segundo punto dice, explotación o venta de insumos contaminantes. Ahí hizo un aspecto ya de decisiones personales, de preferencia. El segundo son fondos de inversión de private equity, lo que considera muy riesgoso. Acuérdense que los fondos de inversión private equity, que no lo estoy considerando para esta construcción del portafolio, es básicamente a empresas que no cotizan en bolsa. Entonces se acude a esos fondos para poder generar una rentabilidad. Pero recordando bien el tema, al no cotizar en bolsa, no tenemos acceso a esa información financiera. Y si no sabemos el estado, la salud de esa empresa, entonces directamente el riesgo lo estamos multiplicando. Por eso que ahí pone esa limitante. Entonces dice, pero tiene los siguientes deseos particulares. Invertir en fondos verdes, enfocados en energías renovables. Eso le está apostando más. Segundo, invertir en fondos de inversión social,
que en este caso son financiamientos a tasas muy debajo en el mercado de empresas pequeñas del tercer mundo. En ese aspecto, más que todo sabiendo que no va a obtener una mayor rentabilidad por el lado de lo que son justamente los bonos, porque si los bonos cobran una tasa elevada, estarían más bien perjudicando a este financiamiento que le está queriendo favorecer a las empresas del tercer mundo, a las pequeñas empresas del tercer mundo. Entonces no tendría sentido que él quiera una rentabilidad tan elevada si ya está poniendo esas limitaciones, ¿no? Y segundo, al fallecer, él y su esposa dicen dejan en herencia el 50% del portafolio a la Filmoteca del país. Entonces el señor Pedro le solicita a usted que elabore su declaración de política de inversiones. Primer punto dice, la declaración, en este caso es una solución que se va a dar basado en el riesgo, dice, la capacidad, por su edad, el horizonte de inversión es de largo plazo, porque básicamente todo lo que conlleva ya una porción de renta variable tiene que ser basado en un horizonte mayor de un año. Entonces no puede ser algo de corto plazo. Los depósitos a plazo fijo, sí, pero un instrumento como lo que son acciones no podemos llevarlo a corto plazo. Entonces queda claro que ya ver ese componente es automáticamente de largo plazo. En este caso dice que le da un margen de tolerancia hacia el riesgo, por encima del promedio. Sin embargo, en este caso el portafolio va a ser como una fuente que le va a generar ingresos en ese aspecto. En el segundo punto dice la voluntad, ¿no? Promedio, porque determinas solamente asigna un 40% a las acciones que cotizan en bolsa. Dice, por lo tanto, el nivel de riesgo es promedio moderado, no es elevado. Sería casi bajo si ese porcentaje fuera menor, es decir, si le saldría dando un peso de 20, 10%, entonces seguramente estaría incurriendo en un perfil casi conservador, casi cero de riesgo. Dice, por lo tanto, el retorno que va a tener va a ser el siguiente, ¿no? 90.000 después de impuestos, se debe proteger el retorno de inflación porque es también lo que se castiga. Entonces, de los 90.000 sobre los 2 millones que va a invertir, más el 3%, obtenemos lo siguiente, 4.5% más 3, y esta tasa sería de 7.5 después de los impuestos. Recuerden que ustedes, al momento de elaborar estos portafolios, van a tener que considerar también el efecto de los impuestos, ¿no? Así que tienen que indagar, por un lado, lo que es la tasa impositiva y lo que es las comisiones. Tasas impositivas y lo que son comisiones, para poder cuantificar el neto de la ganancia. Porque si no, vamos a ver que si ustedes recomiendan un portafolio que nos da un margen de ganancia de 5% y las tasas impositivas y las comisiones que llevan ese 5%, prácticamente la ganancia es cero. Y si es cero, mejor lo dejo tal como está mi dinero en el colchón. Entonces no tendría sentido. Por eso que al momento que ustedes vayan a calcular estas tasas, estas comisiones, tiene que superar por lo menos ese porcentaje para que digamos que sea viable tener algo de ganancia, por más que sea un perfil bajo, ¿no? De riesgo. Ahora dice también las restricciones, ¿no? Que recuerden que el señor ha puesto bastantes limitaciones con respecto a que determinados fondos sean invertidos, en que sean ecoamigables, ¿no? Todo eso está influenciando en su decisión. Entonces dice, el horizonte temporal ya sabemos que es a largo plazo, porque el señor goza una buena salud. Si el señor estuviera, como se dice, con problemas de corazón o diabetes, pues obviamente ahí sí incurriría en gastos adicionales para poder cubrirlo. Entonces eso limitaría su posibilidad de poner íntegramente los millones. El segundo, los impuestos que debe pagar es el 10% sobre la ganancia del portafolio. Recordando por eso que es el neteo que se hace. La liquidez, $90.000 al año para sus gastos totales y una reserva de 90.000 aproximadamente para contingencia de 12 meses de gastos. Recuerden que ese portafolio, si no se moviera en el tiempo,
se va a multiplicar como lo que pasa en las AFP. ¿Qué pasa actualmente con las AFP? Bueno, no las AFPs, sino el gobierno que aprueba constantemente retiros de la AFP. Retira su dinero efectivamente, pero reduce el valor del fondo. Y ese valor del fondo nuevamente tiene que comenzar a crecer porque ya estás generando un egreso dentro de él. Entonces no permite poder maximizar esa ganancia, ese ahorro que has generado durante el tiempo. Entonces aquí, al momento de estar restando 90.000, ¿qué quiere decir? Que si la ganancia es de 90.000 y yo retiro 90.000, prácticamente no va a crecer todo el fondo, se va a quedar estático. Entonces, por eso es importante ver hasta qué margen debe crecer para superar eso, es lo que estima dentro del perfil. Luego está el tema de las regulatorias legales. En este caso dice que asesoría legal en la constitución de sus herencias y la biblioteca. Bueno, son aspectos propios en este aspecto. Las circunstancias únicas, dice. Tiene una casa propia. Dice, entonces no genera una rentabilidad, pero se considera activo a efectos de diversificación del portafolio. ¿Por qué? Porque la casa no está con deuda. Entonces permite justamente poder avalar lo que es cualquier tipo de situación crítica dentro del manejo. ¿Por qué crítica? Porque ya tenemos algo que podemos sustentar como parte de un activo. Los activos fijos siempre son importantes al momento de determinar el grado de protección de la inversión. Por eso siempre me dicen una garantía. Esa es la garantía que existe en este caso. Entonces, ahora vemos composición estratégica del portafolio, ¿no? Porque justamente la estrategia es lo que ustedes van a plasmar para poder justamente obtener las tasas de rentabilidad razonables que mejore el nivel de capitalización a lo que están apuntando. Recuerden que yo les he asignado un grupo de empresas. Probablemente algún grupo ha tenido la mala suerte de escoger mal y han obtenido empresas que su nivel de potencial crecimiento por el lado de la acción es muy bajo. Entonces, hay el momento de comenzar a ser estratega. ¿Qué quiere decir eso? Ver la forma de poder adicionar otros instrumentos que mejore esa rentabilidad. Si esta acción que yo tengo es, por un lado, inviable, que no pueda crecer por el lado del precio y tampoco por el lado de los dividendos, no sería una mala idea que no forme parte de ese portafolio. ¿Por qué? Porque si más bien va a restar valor, no tendría sentido colocarlo ahí. Entonces, ustedes pueden decir, pero profesor, entonces, ¿para qué me he dedicado en hacer análisis, el estudio de esa empresa? Justamente para asesorar, para poder decir a un inversionista, esa empresa como Bacos no te va a generar ningún tipo de rentabilidad si inviertes en ella. Entonces, automáticamente ya tenés esa referencia y no lo va a considerar. Pero aquí está un estudio, no podemos aventar a decir algo sin conocimiento. Pues que ustedes dentro del portafolio, si incluyen o no la acción, va a ser criterio de ustedes. Pero sí tiene que haber una explicación de todo lo que viene desarrollarse del aspecto del portafolio, cómo se ha construido y cuáles empresas se han analizado. Por eso dice en ese caso, en la composición estratégica dice, primeramente hay que considerar los siguientes puntos, ¿no? Evitar cash en exceso. En este caso, solo dice que debe existir una posición de efectivo para atender las necesidades y reserva de contingencia. El resto del dinero debe ser invertido en activos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu ahorro supera lo que es tu ingreso, así con el tiempo va creciéndose, no tendría lógica que tú lo mantengas sin darle un uso. Tienes que justamente cubrir una parte de tus necesidades y la otra que excede, destinarlo a lo que es inversión. Entonces ahí en ese punto, esa idea de por qué nace todo eso. Esa rentabilidad, como digo, van a ser en función del perfil de riesgo y necesidades del inversionista. Porque una persona que tiene un apetito atroz por el riesgo, va a poder multiplicar en mayor cuantía sus ganancias. Pero también está el tema de que él tiene obligaciones de por medio, por eso está el aspecto de necesidades. Tercer punto, considerar la propiedad de una casa, un negocio propio o otros activos para efectos de construir un portafolio de inversiones adecuadamente diversificado también en este caso. Y dice considerar la medida objetiva de riesgo justamente para que sea más óptimo
que ellos vean pertinente. Entonces aquí está una imagen de lo que es el señor Pedro en respecto a los instrumentos financieros que él ha asignado dentro de su portafolio. Recuerden que antes del parcial vimos un ejercicio simple, ¿no? Que solamente combinábamos 3 portafolios, que es finalmente el resultado de todo eso, de 3 perfiles, hacer bajo, el moderado y el riesgo, pero con 2 instrumentos, bonos y acciones. En cambio acá está ampliándose la gama. Igual, en este caso, lo que yo he hecho es desagregar todo eso. Es decir, que la composición que yo le asigné como ejercicio, ustedes en la hora que van a ejecutar esa elaboración del portafolio, tiene que ser con los pesos que ustedes vean adecuados. Acuerdo que el semestre pasado algunos alumnos trataron de hacerlo con un método dinámico de no sé qué programa, que les daba cuál es el punto de equilibrio para lograr con cada peso. Eso ya es criterio de cada uno de ustedes, pero a la larga lo que va a permitir influenciar en asignar justamente cada categoría va a ser los resultados que genere cada nivel de activo. Entonces, por ejemplo, acá está considerando lo que es en clase de activo efectivo, acciones internacionales líquidas, acciones locales pocos líquidas, bonos internacionales, de grado de inversión. Todos están los fondos inmobiliarios, los fondos verdes y los fondos de inversión social en bonos. Y todo eso le asigna un peso correspondiente en diferentes clases. Todos tienen que sumar cada uno 100, por ende, ¿no? Y entonces el retorno esperado después del impuesto, descontando las tasas impositivas de comisiones, en cada uno tiene diferentes resultados. El uno tiene de 8%, el otro de 7.8%, 8.1 y 6.9, y la volatilidad esperada, que en este caso está influenciado también por el beta, y vamos a ver también el modelo VAR, que es también representado por el lado de las acciones, y es 13.5 aquí, 9, 12.5 y 12. Si yo quiero un perfil de menor volatilidad, me voy a inclinar con este aquí, que es de 9 y con un retorno de 7.8. Pero ojo, recordando bien el esquema de lo que es esta construcción de portafolio, hay que saber clasificar de acuerdo al portafolio. Acá simplemente lo que ha hecho el señor es porque ya sabemos que tiene un perfil moderado. Pero ¿qué pasa si el señor fuera arriesgado? El peso es distinto. Y acá estamos introduciendo un criterio importante: acciones líquidas, locales, internacionales. Si ustedes quieren ampliar la gama del portafolio, renta variable tiene que ser local, ya no piques, local y extranjera. Cuando digo extranjera, ¿a qué me refiero? A lo que ustedes han empleado, ¿de dónde? De sus múltiplos comparables. Entonces ahí ya tienen forma de poder cuantificar ¿qué cosa? Las acciones que puedan considerar dentro de este portafolio de renta variable de categoría extranjera. Pero ¿qué pasa? Esos comparables ustedes lo han hecho con economías similares al Perú, Colombia, Chile, Brasil, México, etc. Pero si nosotros queremos ir más allá de las fronteras de LATAM, ¿hacia dónde deberíamos apuntar para mejorar esa rentabilidad? ¿Hacia qué tipo de acciones? Hacia las de Wall Street o Europa. ¿Pero por qué hemos enfocado ciertos sectores según la especialidad de cada uno de ustedes? Para que puedan indagar en el sector donde están especializados. Si están en el sector banca, por ende van a buscar en Estados Unidos JP Morgan. Si están en sectores de construcción, van a buscar Caterpillar. Es decir, vinculándose siempre con la misma estructura de industria donde se ha ubicado el análisis, para que entiendan cómo se maneja ese tipo de negocio y puedan invertir en esa clase de acciones, que son en ese caso ya en el punto de mayor riesgo, que es Wall Street. Pero ojo, si ya estamos hablando de un portafolio que vamos a diversificar también con lo que es acciones del extranjero, el peso vamos a ir modulando.
Recuerden que en el perfil arriesgado, renta variable va a tener una posición local y una posición del exterior. Entonces, el primer punto a considerar en el caso peruano es que hay limitaciones para poder invertir. Los fondos de pensiones como las AFPs tienen una restricción de porcentaje que permite cuánto puede invertir hacia el exterior y cuánto localmente. Entonces, me voy a decir cuál es esa tasa. Es la tasa que ustedes van a investigar. ¿Por qué? Porque si ustedes me ponen, por ejemplo, en el portafolio agresivo 80% de acciones de Wall Street, claro, van a multiplicar esa rentabilidad, van a tener pérdidas de 50%, pero eso no va a ser la ganancia que finalmente sea rescatable, porque hay una restricción del marco legal peruano que limita hasta qué porcentaje pueden incurrir en eso. Entonces, entienden la lógica de eso, ¿no? Por eso que quiero que la última clase del curso, que es el día siguiente de lo que es el trabajo final, vamos a tener una evaluación de media hora referida a lo que son acciones íntegramente de Wall Street. Obviamente les voy a enseñar cómo buscar la información, pero igual es una forma de poder ver cómo podemos obtener ganancia rápida con alta rentabilidad, porque ahí sí vamos a ver tasas no de 5% que ustedes han calculado en el caso peruano, de 20 y 15, no, ahí van a ver hasta de 500%. Es exagerado. Bien, entonces, habiendo abordado ese tema de lo que es una construcción, un perfil de un portafolio, ya están por lo menos teniendo una noción general. Vamos a seguir con la parte de lo que son los depósitos a plazo fijo que les había dicho el día de ayer. La SBS por tasa de interés pasiva. Había indicado que comenzamos siempre con el sistema bancario, que es el por excelencia, el principal indicador de la banca peruana, ¿no? Que los que representan actualmente el mayor movimiento que se desarrolla y la mayor confiabilidad que se puede dar, ya que el riesgo es atenuado porque tienen mayor cartera de clientes. Entonces vamos a buscar información primero, como le dije, siempre un corte de mes. Vamos a regresar nuevamente a agosto, septiembre fue el último mes. Ok, vamos a buscar el último día de septiembre. Ya, voy a exportar. Vamos a exportar por lo menos 4 Excel. Ahora vamos a buscar al cierre de diciembre de 2024. No hay 31, me voy al 30. 30 si tengo, lo exporto. Ahora voy al cierre 2023. Cierre 2023, a ver si es 29 de diciembre. Sí, y exporto. Falta un Excel más, que sería 2022. Por eso se lo haría mi muestra. 2022, busco, cierre de diciembre, ok, sería en ese caso el 30 de abril. Ok, y exporto. Y comienzo desde mi primer Excel, recordando bien que me interesaba depósitos a plazo más de 360 días y divino lo demás, no es relevante. Entonces acá voy a poner que esa información es septiembre 2025. Voy a la información del 2024, también hago lo mismo, elimino las columnas que no son relevantes. Y acá pongo diciembre 2024. Trasladado todo eso a la primera página.
copio por si acaso con todo el título, porque puede ser que haya cambiado el orden. Ahora voy con el siguiente, finalmente elimino hasta quedarme con 360 días. Está como diciembre de 2023. Y con el último que sería diciembre de 2022. Bueno, lo único que ha cambiado aquí es el número de bancos aumentado en el septiembre de 2025, ¿no? ¿Qué bancos se han quedado como nuevos dentro de este análisis? Compartamos y Santander. Voy a bajar un poco más. Compartamos. Lo que es promedio no me es relevante, que no lo voy a considerar dentro. Entonces así sería la imagen que queda. Entonces olvidamos que todo lo que hacen Continental, Bancom es Banco Comercio, Crédito, Pichincha, PIB, Scotia, Citibank, Interbank, Banco, GNB, Falabella, Santander, Ripley, Alpine, ICB y Bank of China. Ahora sí, puedo eliminar las otras columnas para que queden solamente los datos. Y le vamos a dar el orden lo que corresponde. 2025. 2024. Y 2023. Y le queda todo eso. Si nosotros ponemos a ver a simple vista, como que es complicado darse cuenta que tasas han variado durante el tiempo. Entonces, lo más sencillo es siempre hacer la diferencia de cada año con otro, ¿no? Así es, en este caso va a ser 23 versus 22, 24 versus 23, y acá va a ser 25 a septiembre versus 2024. 25, 24 de para eso me va a dar como formato fecha. Recordando que en este caso 25 es a septiembre. Entonces hacemos un cálculo de variación de estas tasas. Y ahora hacemos toda la fórmula. Queda valor, lo dejo en blanco. Podemos poner condicional así error, pero ya bueno. Es mucha
Y siempre para poder hallar ese análisis de tiempo, por donde está el promedio. Estas tasas que estamos analizando históricamente pasivas son tasas de retorno de ganancia. Es decir, que el view que tenemos acá frente a lo que comúnmente conocemos el crédito es distinto. Lo que acá se va a buscar siempre para poder obtener una ganancia es que haya una tasa que crezca en el tiempo, no ni que se reduzca. Entonces, si tenemos que cuantificar el crecimiento promedio, en ese caso se va a tener como criterio de selección que sea con una tasa positiva. ¿Quiénes logran obtener una tasa positiva en ese promedio? Casi ninguno. Normalmente tenemos un banco y ese banco es mi banco. El primero. Pero como las demás tasas han generado caídas, ustedes van a preguntarse, ¿pero por qué caen las tasas? Justamente por la situación propia del mercado, la economía. Recuerden que la tasa de interés en sí es una ponderación de la tasa activa y la tasa pasiva. Entonces, las tasas por ende van con el movimiento de lo que es la liquidez. Esa liquidez que está regida por la tasa de referencia. ¿Cuál tasa es menos variable en el tiempo? La que puede ser positiva o lo que alcanza un valor cercano a cero. Basado en esto, tengo un valor positivo y algunas cercanos a cero. En este caso van a ser Alpin, va a ser Interbank y va a ser Banco de Comercio. El resto de bancos han mostrado una caída promedio de lo que es esta tasa de rentabilidad. ¿Qué quiere decir este resultado, este análisis? Que ustedes pueden gestionar un depósito a plazo fijo para su portafolio con una tasa pactada del año. Pero esa tasa no es constante, esa tasa va a variar. Varía justamente por las propias condiciones del mercado. No es como un bono, que sí nos aseguramos que hay un contrato establecido. Pero esas tasas cambian. Y al cambiar, ¿qué se genera? El riesgo de que tengamos menor retorno. Por eso, que si queremos buscar estrategias dentro de lo que es la banca múltiple, vamos a ir primero por la sección de lo que es las menores caídas. Entonces, estoy diciendo que en este caso es Banco de Comercio, Interbank, Mi Banco y Alpin. Pero ¿qué sucede en este caso? Que dentro de ese análisis tenemos que solo un banco de los grandes. ¿Qué decide por medio esto? Bien, ustedes tienen que seleccionar una porción de los principales bancos que existen en la economía peruana. Ya a simple rasgos, ya sé qué banco puedo escoger. Y en este caso es Interbank, porque ha sufrido las menores caídas de rentabilidad en el tiempo. Pero ¿qué otro banco puedo seleccionar? ¿No? Porque el criterio no es que yo agarro los cuatro y los incluyo en el portafolio porque digo ya son seguros, son de calificación crediticia AAA, entonces ya no va a haber probabilidad de pérdida. Exactamente. Pero también tengo que ser estratega con la rentabilidad. Si pongo los cuatro, ¿qué pasa por ejemplo con, vamos a ver, cuál de los cuatro bancos grandes tiene la mayor caída en promedio? La tiene Crédito, Continental, pues Scotiabank. La tiene Continental. Entonces ya, considerando el Continental, vamos a generar una caída en esa rentabilidad de 19%. No me refiero a que la rentabilidad sea negativa, sino me refiero a la tasa de crecimiento de esa rentabilidad.
porque esa tasa no es que ninguna sea negativa, me refiero a la tasa de crecimiento que va hacia la baja. Ese es el resultado que está pidiendo estas variaciones porcentuales. Entonces, si yo quiero más bien que se multiplique en el tiempo, la tasa no tiene que bajar tan drásticamente. Por ende, no puedo incluir a los 4 bancos, voy a incluir a 1 o a 2. Entonces ahí viene el otro punto. ¿Qué banco puedo agregar a este portafolio que voy a considerar como un perfil bajo? O sea, primero yo tengo seleccionado que va a ser Interbank. Interbank, que si lo cierro el portafolio en septiembre de 2025, me va a ofrecer una tasa de ¿cuánto? De 3.97%. Este es el precio pactado de Interbank. Ahora, dentro de los otros bancos grandes que tengo, ¿cuál podría considerar dentro de este portafolio? Porque como les digo, va a ser 1 o 2, no los 4. Otro banco de los grandes. ¿Cuál sería el criterio que debo emplear para poder seleccionar todo esto? ¿Piensen o los dejo como criterio ustedes para el momento de la elaboración del portafolio? Lo voy a dejar en stand-by esa parte. Mejor que ustedes lo analicen. ¿Cuál sería el segundo banco? No sería el Scotiabank, que sí que ha caído menos. Casi todos han caído igual. El Scotiabank ha caído 16 y los otros cuántos han caído 19 y 17. Podría ser un criterio con el que menos ha caído, ¿no? Con Scotia, con este compañero. Y Scotia tiene ¿qué rentabilidad? Tiene. Scotia tiene 3.56. Tiene menor que el Interbank. Y lo que es el Continental tiene 3.59 y el crédito 4.06. Por eso, esa parte lo voy a dejar como color amarillo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden basarse en dos situaciones. El primero es con el banco que tiene la menor caída histórica referida a lo que es la tasa de crecimiento de la rentabilidad que ofrece. El otro criterio podría estar basado en ¿qué? En la tasa que ofrece el mayor porcentaje al cierre del 2025. En este caso sería el crédito. Vamos a poner acá la otra opción con un color distinto. Al fin y al cabo, los resultados que ustedes obtengan van a ser su propia gestión. Por eso que yo no voy a incidir en esta decisión. Entonces, crédito, aquí obtendría una rentabilidad de 4.03%. Combinando los dos, podemos obtener el promedio de ellos. El promedio de Interbank Scotia y el promedio de Interbank Crédito. Qué distinto, ¿no? Acá tenemos 3.77 y acá tenemos 4.06. Ustedes van a ver qué prefieren, alta rentabilidad o alto riesgo, o bajo riesgo, mejor dicho. Exacto, entonces vamos a poner bajo riesgo y elevado riesgo. A pesar de que estamos hablando de instrumentos que son de bajo nivel de riesgo, dentro de esos mismos instrumentos hay un nivel de riesgo mayor que uno que otro.
justamente eso es lo que se está cuantificando con lo que llamamos la volatilidad. La volatilidad, ¿a qué se refiere? A estas variaciones, finalmente. Eso es lo que ustedes han calculado, por ejemplo, cuando hacen el beta, con lo que es la tasa de variación, la tasa de crecimiento. Entonces, si la tasa es muy alta, significa que en este caso está duplicada. Y eso va a generar que pueda en un tiempo reducir su valor. Pero si yo, por ejemplo, digo, no, voy a ser creyente y voy a considerar que el crédito me va a ofrecer, no va a bajar más su tasa y voy a tener una rentabilidad más alta, porque voy a tener de 4.02 mezclando su banco. Efectivamente, pero voy a asumir un riesgo, porque no sé si esa tasa va a seguir 4.02 o va a bajar de repente a 2.80. ¿Cuánto es el crecimiento histórico del crédito? Es una caída de 17%. Y lo máximo que ha logrado retroceder es 25%. Entonces vamos a poner un escenario de esta situación. El crédito baja 4.06%, es decir, 1 más esta caída. Recuerden que estos cursos que estamos analizando es todo simulación, por eso tenemos que ver los escenarios posibles. Podría caer hasta 3.01 en el siguiente año. Vamos a hacer este pequeño análisis. Vamos a poner escenario PCP crítico, ¿ya? Voy a bajar un poco más esto y voy a también poner el escenario de Scotiabank crítico. Scotia crítico. Donde sea la caída atenuada, es decir, 3.56 por cuánto. Me voy a lo que es Scotia. Y el punto de mayor caída es 52%. Voy a poner bien el nombre, manteniendo constante ahorita Interbank, porque Interbank también puede estar en esa situación crítica. Entonces vamos acá estamos desagregando varios escenarios, pero que ustedes creen que es tan sencillo, no. Yo cojo con la tasa y punto. Al azar, como se dice. No, no es así el análisis. El análisis es mayor cálculo de investigación dentro de eso. Acá es un escenario base y acá vamos a poner escenario crítico. Crítico para que se considere en este caso un instrumento que es de bajo nivel de riesgo, pero no vamos nunca a obtener una rentabilidad negativa, simplemente que va a disminuir. Aquí, ¿cómo sería el bajo riesgo? Va a ser el promedio de qué cosa, de Interbank con Scotia crítico. Y en el segundo va a ser el promedio de lo que es Interbank con BCP crítico. Y ahora vamos a comparar lo que es la caída de la base con el crítico, es decir, lo que puede pasar de un año hacia otro. Es decir, el crítico sobre base menos 1. ¿Cuánto cae este portafolio? En rentabilidad 24.71 y el otro 13.7%. Entonces, basándonos en estos escenarios, ¿qué banco podría condicionar dentro del portafolio que va a ser agregado con Interbank? Y en el análisis lo podemos extender aún más, porque podemos abrir Interbank incluso. Cuando me refiero a abrir Interbank, es ir al escenario crítico también de Interbank.
Y también podemos ir al escenario positivo, pero siempre cuando vemos el nivel de horizonte de tiempo vamos a fijarnos siempre en lo malo. No queremos ser tan optimistas porque podemos pecar de ello y no ser conscientes en los momentos de elaborar todos estos protocolos. Entonces, basado en este análisis, ¿cuál de los dos instrumentos me haría la menor pérdida? ¿El BCP o el Scotiabank? Por eso que le he puesto el color de cada banco. Estoy poniendo el color del banco que representa en el ejercicio. Porque el Scotiabank es naranja y el BCP es azul. Si quiere podemos hacer ese ejercicio de ponerlo naranja a Scotiabank. Es el rojo, ponerlo blanco y vamos a poner rojo, rojo, rojo y el BCP es azul. Dando su identidad a esos bancos. Bueno, acá para que sea más claro de poner el color blanco. Y la intervancia es verde, así que no hay problema. Un verde un poquito más oscuro, voy a dejar con ese verde. Ahí ya tengo los tres bancos que he seleccionado. Oye, si pongo ahorita continental también hace con el S, pero tiene el mismo color. Pero bueno, entonces, ahora sí, ya estamos identificando los bancos con su color identificable dentro de lo que es su logo en el mercado. Basado en eso, acá me falta el color. Basado en esta decisión que estamos combinando, ¿qué bancos debería considerar dentro del portafolio junto con Interbank? Y debe ser algo, y se puede descargar, como le digo, a mayor seguimiento, pero eso es lo que yo quiero que ustedes plasmen en el momento de elaborar todo eso. ¿Por qué? Porque este árbol que se ha construido también lo van a hacer con las cajas municipales. Las cajas municipales tienen diferentes esquemas. Bajo esta forma de poder visualizar el tema del riesgo, si yo quiero incluir un banco, va a ser en este caso el crédito. Entonces el resultado va a ser lo siguiente, va a ser finalmente Interbank con crédito. Así de sencillo, con el precio que es el de hoy, porque el crítico estoy ya analizando un escenario y que podría llegar o más. Interbank y crédito. Entonces todo ese análisis que ustedes ven, le van a, como se dice, que ponerlo guapo al Excel. Ahorita yo lo estoy haciendo rápido, pero ustedes tienen que mejorar el formato, todo eso va a tener tiempo, para justamente mejorar la visualización de su análisis que van a ejecutar. Igual vamos a hacer ahorita un ejercicio de una de las cajas, ya para las demás ustedes se van a encargar, pero quiero que entiendan cómo pasa este criterio de lo que es en banca múltiple. Banca múltiple es lo que son los bancos con calificación AA triple. Pero ahora falta el otro componente de los bancos. Recuerden que la banca múltiple no solamente se basa en lo que es los 4 bancos grandes. Si queremos un riesgo menor dentro de la misma banca múltiple, es decir, esta banca múltiple la vamos a dividir, ¿no? Los bancos que son los top en el mercado y los bancos que ofrecen la mayor rentabilidad. Entonces, ahí viene otro análisis, así que no muere con eso. Pasamos ahora a la rentabilidad, pero haciendo el mismo análisis como hemos visto con respecto a estos bancos. Entonces vamos a pintar brevemente el color de la rentabilidad hacia 2025 como símbolo, con un color diferente, perdón. No sé qué color es diferente. Ya, celeste vamos a poner rentabilidad. Y vamos a seleccionar 4 bancos, como ayer hicimos. Los bancos con la mayor rentabilidad es 475 triple, seguido de compartamos
compartamos no tengo historia, así que cuidado con la historia. Cuando está ausente, no sabemos a cuánto va a cambiar el tiempo. Seguido de Pichincha. Y el último banco sería NB. Ok. La misma lógica, voy a buscar primero al que tenga la mayor rentabilidad, que en este caso es Ripley. Voy a poner como base de escenario. Voy a poner Ripley. ¿Y Ripley con qué tasa está? Ripley está con 4 puntos de visión. Ahora tengo que seleccionar el siguiente banco. El siguiente banco tiene que estar basado en la rentabilidad y en lo que representa el menor nivel de volatilidad. Dentro de los que he seleccionado, ¿hay algunos que tienen esa categoría de baja volatilidad? No, no está. No es Pichincha, no tiene esa categoría que pusimos de verde. No lo tiene tampoco GNB y no tiene tampoco Compartamos, porque Compartamos no hay historia dentro de lo que es la evolución de tasas. Para poder nuevamente disminuir el riesgo, ¿cuál banco voy a considerar aquí? Voy a ir con el que tiene la menor volatilidad de la banca múltiple y como segundo condicionante que ofrezca una rentabilidad alta. Entonces, ¿cuáles son los bancos que ofrecen una menor volatilidad, más bien que crecimiento? Es mi banco. Luego estaba, ¿qué cosa? Está Banco de Comercio y Alfin. Entonces voy a seleccionar estos tres con un color para que no me confunda más. El de aquí, el banco, y el otro era Banco de Comercio. Ya, esos bancos que no son los que ofrecen una calidad crediticia de AAA, ¿cuál de ellos tiene la menor rentabilidad? La mejor rentabilidad. Mi banco, ¿no? Entonces podría acá seleccionar que es mi banco. Aquí el análisis ha sido más sencillo. ¿Por qué? Porque mi banco, ¿qué pasa? Ofrece la mayor rentabilidad dentro de esos bancos que tienen la menor volatilidad en el mercado. Así que no tengo que hacer ejercicio con otro. Imaginemos que mi banco tenía 4.39 y acá una volatilidad de 1.77. Tenía que buscar ahora el que tenga una volatilidad positiva, es decir, que vaya a mejorar el crecimiento. Pero acá tienen los dos en uno solo. Si habían tenido un diferente, sí tenía que haber agregado un segundo banco en ese análisis. Entonces, acá es más sencillo el análisis. Ya hago simplemente el promedio de eso. El promedio de lo que es este conjunto de bancos que son la segunda escala. Vamos a poner en este caso segunda escala. Pero siempre tengo que ir a los escenarios posibles. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo, no complicándonos con más bancos dentro de este análisis, pero igual quiero ver hasta dónde podría disminuir esta rentabilidad. Ahora sí la voy a hacer de ambos. En sí, cuando ustedes hagan para lo que es la selección de todas las empresas que consideran pertinentes, también van a tener que, ahorita como ejercicio de intervalo estable, pero ustedes también tienen que analizar el escenario de intervalo una caída. Ya saben cómo lo ven. Pero el análisis que ustedes van a hacer no es a 3 años, es a 5 años. Así que, recordando bien, el análisis
5 años. Y probablemente el análisis de 5 años va a cambiar de repente esta sección. Pero como ejercicio yo lo estoy haciendo pues porque no va a ser que ustedes prácticamente se lo lleven y ya tengan seleccionado el servicio lo que van a hacer. No, pues tampoco es así. Pero sí quiero que entiendan cómo se calcula, que no es nada de otro mundo, pero sí saber cómo se debe diferenciar y hacer ese análisis. Entonces, bien, tenía Ripley y Vivanco acá, ¿no? Voy a analizar las posibles caídas de Ripley y Vivanco. La caída máxima de Ripley, voy a centrarme acá. Ripley, ¿dónde está Ripley? No veo ese Ripley. Abajo, acá está Ripley. La máxima caída ha sido 37%. Y el otro banco, mi banco, la máxima caída, ¿cuánto ha sido? 65%. Vamos a analizar eso. Va a ser 4,75 por 1 más esta tasa de caída de PIB. Igual va a pasar con mi banco. Mi banco por 1 para la mayor caída general que es el 25%. Tengo mi promedio 2.23. Entonces, el promedio de caída de esos dos instrumentos va a ser la tasa de 2.23 menos 1. Wow. Eso sí es crítico. 51%. Ojo, repito. No quiere decir que van a obtener una rentabilidad negativa. Recuerden que este instrumento ofrece una tasa fija. La renta variable sí va a tener tasas negativas en el tiempo. Y ustedes no saben adecuadamente formular el precio de lo que es el valor teórico y tener en condiciones también la liquidez. En el caso de esos instrumentos, lo que está analizando es la posible caída de ganancia, que va a ser siempre positiva, pero va a estar reflejada justamente por lo que es la historia, en este caso de esos bancos que han manejado diferentes tasas en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la volatilidad es menor, por ende, yo voy a tener asegurado una tasa estable dentro de ese instrumento. Pero por eso que lo que quería validar con ustedes es dos enfoques. El primero es, por un lado, ¿qué cosa? Los bancos AAA. Basado en ese análisis con las dos combinaciones que he hecho de dos bancos, ¿cuánto es la máxima caída que se obtiene? De 24 y 13%. Y los otros bancos tienen una, que puedo seguir combinando, y vamos a ver cómo es la tasa, es de 51%. Por eso que el riesgo aquí es mayor. Entonces así estamos validando justamente esta volatilidad. La rentabilidad generada, por ejemplo, aquí, ¿cuánto es? 4.57. Y la rentabilidad generada por lo que es interbank y crédito, vamos a ver lo que hemos seleccionado, ¿verdad? Faltaba acá. $4.02. Menos rentabilidad. Menos rentabilidad, menos riesgo. Más rentabilidad, más riesgo. Para que se interprete coherentemente, el riesgo está asociado a lo que obtenga menor ganancia, en este caso, no pérdida. El instrumento de esa clase es menor ganancia, no pérdida. Pérdida, ya le digo claramente lo que es el valor teórico de lo que ustedes están estimando. Entonces, ese análisis lo van a tener que plasmar tanto para la banca múltiple, para lo que es los microbancos. Y ustedes, en función a todo lo que van a desagregar todo esto, van a ir construyendo y viendo qué peso le va a asignar. Seguramente esos instrumentos van a tener un peso de 5%, 2.5%, no lo sé, pero ustedes van a ver cómo van a combinarlos dentro de cada portafolio. Pero lo importante, primero que calculen todo eso. Y ya recuerden, 5 años para 4 conjuntos de
bancas que existen en el país. Pero acá, si seguimos investigando, tasas de interés pasiva, también tenemos de lo que es por caja municipal. Y vamos a ver la lista ahorita. En el caso de la caja municipal te lo da por mes, no tienes que ya ir al 31 de septiembre o el 20 de diciembre, 29 de diciembre, no nada, de repente ya te lo da el mes, tal como está. Entonces lo voy a abrir para que se den cuenta cuántos son las tasas aquí de los pesos. Nuevamente, ¿no? Borrando todo lo que es la demás columna. Aunque si voy a invertir parte de mi portafolio en activos del banco, debería ser los menos volátiles, ¿no? Porque... Claro, pero si quieres generar un mayor margen de ganancia, probablemente podrías querer combinar una parte de esos microbancos. Igual te van a ofrecer una tasa de retorno, pero que estás expuesto a un cierto nivel de riesgo. Recordando que el riesgo nunca es cero, pero es mínimo en comparación a lo que es renta variable. Entonces, acá vemos las tasas. Pero ¿qué pueden ver con respecto a las tasas que ofrecen estas cajas municipales? ¿Son más altas que la banca en general o no? ¿Cuál ofrece aquí la tasa más alta, por ejemplo? Tacna, vamos a escoger los cuatro: Huancayo, Ica, perdón, acá no es Huancayo, es Trujillo, Paita, ahora sí, y una más nomás falta, Ica, ¿no? Superan en cuanto a lo que hemos visto de lo que hemos mencionado antes. Los bancos ofrecen de 4% en promedio los grandes y los medianos 4.5%. Y esas en promedio, ¿cuánto nos están dando? 5.7%. Incrementa más la tasa de retorno dentro de eso. Entonces, por eso les digo, el criterio que ustedes establecen para poder combinar las tasas va a ser en cuánto quieran maximizar la ganancia y asumir un poco el nivel de riesgo. Recuerden que estos instrumentos no son íntegramente un portafolio conservador, también puede ir al moderado. Al agresivo no tendría sentido, porque si es agresivo, estoy asumiendo riesgo, mayor variabilidad de ganancia. Por eso querían ahora mostrarles también, bueno, ¿qué otras cajas municipales también están las cajas rurales acá? Podemos poner cajas rurales. Cajas rurales. Acá están. Y les corto el next. Recordando que ustedes van a construir un portafolio que puede ser en soles, en dólares, entonces ahí también me diferencia la moneda. Entonces aquí nuevamente voy a quedarme con la de 360 días. Voy a copiar eso. Y acá busco la que tenga mayor tasa. Incasur, del centro. Y voy a buscar solamente tres, los Andes. ¿Y las tres cuánto me ofrecen? 6.3. Y eso que falta ahora también las financieras, es decir, la banca, en el caso peruano, es bien amplia, entre comillas, porque tenemos muchos microbancos que cubren el déficit de los bancos principales, ¿no? ¿Por qué déficit? Porque la banca debería estar compuesta por los grandes, enteramente. No me refiero a que los grandes a un monopolio, sino me refiero a los que logran captar a un menor nivel de riesgo en lo que es el tema del crédito. Acá las tasas son mayores porque ellos están expuestos a una calificación crediticia mayor por parte de sus deudores, por eso que necesitan captar fondos a una mayor tasa para lograr eso. O sea, recuerden que esto se amplía conforme vamos
agregando todas las empresas del sistema financiero que son parte de este análisis. El fin es poder construir todo esto y lograr optimizar lo que finalmente vamos a considerar dentro del portafolio. Recuerden que en el caso de las otras empresas del sistema financiero son menores, es decir, menor cantidad, entonces no hay que tener que expandirse tan ampliamente en ese análisis. ¿Una pregunta o no? Porque recuerden que ya desde ahora tienen que ir avanzando, ¿verdad? Eso me olvidaba, aprovechando que ya no ha llegado todavía el profesor.